Tengo el privilegio de presentarles este curso de hermenéutica que entendemos como la ciencia y el arte de la interpretación bíblica. Hay para nosotros un interés en que esta sea una herramienta para todos aquellos que están en la tarea de compartir la palabra, que se encuentran siempre pendientes de la correcta capacitación, precisamente para que lo que se hace sea responsable, porque estamos compartiendo la palabra de vida. Si un médico, yo tengo ese privilegio de ser médico, hace un mal diagnóstico, si hace una equivocada interpretación de los síntomas, puede provocar algo que se conoce como iatrogenia. La iatrogenia es el daño provocado por los médicos o por los tratamientos que un médico pueda dar. Es sorprendente, por ejemplo, en Estados Unidos, que la tercera causa de muerte en el país es la iatrogenia. O sea, mucha gente muere por lo que los médicos están recomendando. Así es que esto es para llamar la atención. Necesitamos hacer un buen diagnóstico para dar un buen tratamiento. ¿Qué más dijéramos de aquellas situaciones en las que de por medio está las decisiones que tienen que ver con la vida eterna, que tienen que ver con el destino eterno del hombre, y por lo mismo es una gran responsabilidad? No cualquiera debe tomar el púlpito, no cualquiera debe ponerse a hablar a los demás si no tiene la correcta autorización, y muchas personas lo hacen bien intencionadas, pretendiendo que tienen un llamamiento, y no lo vamos a dudar, pero el llamamiento divino siempre pasa, después del llamado, pasa a la preparación. Incluso mentes ya con una capacidad y una gran preparación, como la del apóstol Pablo, pasó muchos años, algunos calculan que casi 20 años, antes de que él pudiera ya tomar un puesto público para poder expresar la Escritura. Cuando el Espíritu dice: apartadme a Bernabé y a Saulo para la tarea que les tengo encomendada, ya habían pasado muchos años, más de 14 años desde que Pablo había sido convertido. Y hay personas que al año antes de haber tenido algún encuentro sienten el llamado del Señor y ya los ponen a predicar, o ellos toman la palabra. Es algo muy complicado, porque la gente piensa, bueno, con que yo ore, con que tenga la intención, con que lea lo que dice la Biblia, pero vuelvo a decir, el texto sagrado, la última página del texto sagrado, que es el Apocalipsis, se escribe allá por el año 100, estamos ahorita en el 2017, estamos hablando prácticamente de casi 2000 años que se escribió. Y hay abismos entre nosotros y lo que significa el texto bíblico. Uno es el abismo del tiempo. Las cosas han cambiado, no en cuanto a la naturaleza de Dios, ni sus propósitos, ni la naturaleza del hombre y sus necesidades, pero sí en cuanto a los aspectos culturales, del idioma, los aspectos filosóficos, la cosmovisión, y todo eso que pareciera sabiduría de hombre y que estamos metiendo. No, si es tan fácil leer la Biblia, pues ya dijimos que no. Y hoy estamos viendo los métodos de interpretación equivocados. Ayer ya hablamos del método hiperliteralista o literalista, donde se piensa que todo debe ser interpretado de manera literal. Sin embargo, esto lleva a que haya una gravedad en el asunto de la interpretación, porque hay pasajes que tienen que interpretarse de acuerdo a su género literario, de acuerdo a lo que se conoce como el sentido original, en el cual el Espíritu habló al escritor sagrado en su momento, qué significaba para su condición cultural. Hay un término en alemán, yo voy a usar pocos tecnicismos porque sé que hay personas que están empezando
a tomar estos cursos, están empezando en su preparación. Pero hay un término en alemán que es muy interesante y es el Sitz im Leben. Sitz im Leben significa todo lo que estaba alrededor de la persona que en un momento recibe la palabra, la revelación. Su cultura, el grado de avance en la revelación, no es lo mismo la revelación que recibió, por ejemplo, las personas que se asentaron en Israel después de estar 400 años de esclavos en Egipto, pues entran a la tierra prometida, todavía influenciados por esa cultura de la que venían, están rodeados de otras culturas. Entonces entendamos que para ellos la revelación era a un nivel que era diferente cuando ya se construye el templo, o cuando están en el éxodo, en la diáspora, que los han expulsado a causa de las invasiones que hubo en la tierra sagrada, tierra santa en Israel. Es decir, la revelación fue gradualmente creciendo en función del conocimiento y también de la experiencia del pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Así es que todo esto tiene que ponerse en cuenta para hacer las interpretaciones. Y hay un método que es el método literalista, donde se interpreta todo de manera literal, como ya lo vimos ayer. Y hoy vamos a hablar de otro método incorrecto de interpretación, que es el método alegórico. Miren, muchos predicadores, yo he escuchado muchas predicaciones donde se usa esto. Yo creo que hay más personas que predican de manera alegórica. Muchos, he escuchado incluso a personas que vienen con título de apóstol, y de verdad cuando empiezan a predicar hacen una alegorización tras alegorización impresionante, atropellando al texto y sacando verdades y diciendo cosas. ¿Qué es esto del método alegórico y por qué es un método erróneo que debemos nosotros evitar? Bueno, vamos aclarando. Una alegoría es una figura del lenguaje, una ficción, mediante la cual una cosa representa o simboliza otra distinta. Es una metáfora ampliada. Esto permite que las personas pues tengan una manera, ¿verdad?, de presentar verdades religiosas o metafísicas. Una alegoría entonces es una narración que tiene una representación, pero simboliza otra. Espero que esto pueda ir quedando claro. Vamos a ir a un momento, una pausa pequeña. En la literatura religiosa o también en la secular, para expresar algunas verdades metafísicas, algunas verdades religiosas, se usa la alegoría. En la Biblia hay muchos pasajes donde se utiliza. Es decir, hay alegorías en la Escritura. Pero no estoy hablando de eso, sino estoy hablando de un método equivocado en donde se pasa por alto el significado literal del texto. Es decir, en la Sagrada Escritura hay porciones que son textuales. Los mandamientos, no matarás, eso es algo textual. Pero luego hay también figuras del lenguaje que son una de ellas es la alegoría, donde pues el significado no está en lo literal, hay que encontrarle el sentido más profundo. Pero el método alegórico es otra cosa, o sea, sí en la Escritura hay alegorías y debemos entenderlas y de ahí se obtienen verdades. Pero el método de alegorización o el método alegórico es ese método equivocado de interpretación que consiste en pasar por alto el significado literal del texto con el pretexto, ahora sí, de encontrar en el texto un sentido espiritual más profundo, un sentido oculto que no se puede ver a simple vista. Entonces, a los personajes, a los objetos, a los eventos, pues se les detalla un significado que no lo vas a ver al leerlo, o sea, tú de pronto lo estás leyendo y no lo vas a encontrar.
porque pues la alegorización implica que hay algo oculto ahí. El problema es que eso no estaba en la mente del autor original, ni tenía nada que ver con lo que la Biblia en el momento que se da ese pasaje significaba o quería decirle a las personas. Ese es el problema. Todo pasaje, para ser interpretado, se debe conocer qué significó para el que lo oyó por primera vez. Voy a dar varios ejemplos de lo que es la alegorización. Este método entonces, pues se caracteriza por una total despreocupación de lo que el autor sagrado quiso comunicar. Y tiene una gran desventaja, porque ahora el que va a interpretar la Biblia de manera alegórica, pues él tiene libertad para usar lo que es el subjetivismo. Más bien él va a decir lo que cree que dice la Biblia, y ahí va a meter él, ya no lo que quiso decir el agiógrafo. Agiógrafo es agios o santo. Agiógrafo, cuando lo vean en alguna parte de la Biblia, en algún estudio, perdón, agiógrafo quiere decir escritor sagrado. Lo que el escritor sagrado quiso expresar ya no cuenta, sino lo que esta persona que está interpretando quiere decir. Entonces ahora la exégesis pues la va a adaptar como él considere. Alguien ha dicho que la alegorización es como un arte camaleónico. ¿Qué significa? Bueno, tú le das un texto a 2 personas que van a alegorizar, a 3 personas que alegorizan, que usan este método, y del texto los 3 van a sacar verdades distintas. Uno de los principios básicos de la interpretación es que los textos solo tienen un significado. Si no, imagínate, es como si Dios da una palabra y puede significar varias cosas a la vez. Eso sería muy complicado. ¿Qué quiso decir Dios? Pues no, según cada persona. Muchas personas que no tienen las herramientas hermenéuticas alegorizan, hacen decir al texto lo que ellos piensan, le están dando un significado y no toman en cuenta. De hecho, para muchas personas que alegorizan, pensando, la gente, ¡ay, qué profundo habla el hermano! Mire el apóstol, mira el profeta, qué cosas tan profundas dicen. Yo leo la Biblia y no veo lo que él dice. Pues él le saca cosas, números, le pone. Y es que según es el Espíritu, no puede ser que el Espíritu inspire a una persona a decir, pueden ser buenas ideas, pero muchas de esas pueden llevarnos al error. Voy a hablarles con mucha claridad porque este es uno de los métodos más usados. Y bueno, pues vamos viendo cómo empezó todo, cómo empezó este método, que fue el que más se usó en el tiempo de que se consideró de la oscuridad en la iglesia, donde entró el dogmatismo y la alegorización y cautivaron a la iglesia durante 1000 años. 1000 años. Esto se empezó a dar desde el siglo IV y llegó hasta la Reforma. De hecho, si podemos atribuir a un error hermenéutico a la iglesia, fue la dogmatización y la alegorización. Estos 2 métodos llevaron al error. El dogma y la alegoría llevaron a decir a los que leían la Biblia y la interpretaban, a decir lo que ellos querían, y como venía en la Biblia y la gente no sabía más que oír lo que ellos decían, eso llevó a todas las herejías, a todos los dogmas que conocemos que afectaban a la iglesia. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, porque la alegoría ya está regresando en muchos púlpitos. Se está dando la alegorización del texto, no se conoce la verdad, sino lo que dice la persona que cree que dice el texto. Pero vamos viendo cómo empezó. El método de la alegoría empezó entre los griegos. Ellos lo empezaron a aplicar, porque llegó un momento que pues la cultura griega estaba llena de mitologías, y la gente estaba pues muy conectada con toda esa mitología que todavía llegaba hasta nosotros, el panteón de dioses griegos, Zeus, Afrodita, Cupido, todas esas, era la religión. La religión de los griegos era la mitología griega.
con todos esos caprichos, con todas esas cuestiones. Pero cuando ya empieza a desarrollarse la filosofía, que era una ciencia ya del pensamiento, empezó a haber un choque de esas dos visiones, la mitológica y la filosófica. Y los filósofos pues empezaron a tratar de guiar al pueblo, pero el pueblo estaba muy arraigado a la mitología. Fíjate, mira, el pueblo estaba aferrado a sus mitos. Pues entonces los filósofos, no quieren entrar en una confrontación con eso, esos dichos mitológicos empezaron a darles una interpretación alegórica. Las mentes que estaban estructuradas de manera científica, filosófica, pues no aceptaban esos elementos fantásticos y ridículos que abundaban en los escritos sagrados. Y había mucha gente que los atacaba las tradiciones religiosas. Pero pues el pueblo no quería abandonarlo, no lo abandonaba, y pues entonces se armonizó lo que parecía tan difícil, porque había cada comportamiento de Zeus y de los dioses y unas aberraciones que afectaban la mente, pero entonces lo empezaron a alegorizar, empezaron de alguna manera esos poemas que eran los poemas clásicos, pues con bastante ingenio, la verdad, daban explicaciones etimológicas, iban al griego. Bueno, entonces de esa manera, pues los filósofos griegos ya no echaron pues el pleito contra las tradiciones mitológicas, y entonces armonizaban a través de la alegorización. Y pues precisamente en ese ambiente, allá en Alejandría, los judíos que habían nacido, eran de padres judíos, pero habían nacido en el ambiente griego, se le conocían como judíos helenistas. Pues aplicaron este método de interpretación también al Antiguo Testamento. Porque ahora los filósofos griegos, al leerle el Antiguo Testamento, se burlaban de él, lo criticaban, lo veían como algo burdo, como algo de muy baja categoría, lleno de violencia, lleno de inconsistencias, y para la mente de ellos, pues todo eso era como ridículo, fantasioso, infantil. Entonces los judíos helénicos, los judíos pues que estaban sobre todo en Alejandría, ellos pues que estaban siendo atacados porque pues los griegos se burlaban del Antiguo Testamento, lo veían como fábulas, y lo más difícil para los griegos era aceptar lo que se conoce como antropomorfismos de la escritura judía. Pues, ¿qué es un antropomorfismo? Pues son el antropomorfismo. Antropos es hombre, forma, pues quiere decir en algunos pasajes, ¿verdad? En muchos pasajes de la Biblia se le atribuyen a Dios manifestaciones en forma humana o atributos de característica humana. Por ejemplo, pues Dios es todopoderoso, ¿sí? Pero pues Él descansa, y descansó el día séptimo de todo lo que hizo. Bueno, ¿cómo que descansa? ¿Qué se cansó? Bueno, se le atribuye a Dios el que haya descansado, no porque esté cansado, pero te estoy dando pasajes que para los griegos eran, ¿cómo se cansa Dios? ¿No que es todopoderoso? Dios está en todas partes. ¿Y por qué le pregunta a Adán, ¿dónde estás tú? Como que no supiera dónde está. Oye, Adán, no te encuentro. Pues Dios sabe, o sea, sabemos que Él es omnisciente. Estoy diciendo que estas frases, o frases como estas, en las que pues sabemos, ¿verdad?, que Dios es todopoderoso, pero había ciertas situaciones en las que, pues, ¿cómo explicarle a los griegos cuando cuestionaban la Sagrada Escritura? Entonces, los defensores del Antiguo Testamento, que eran judíos, esos antropomorfismos los alegorizaban.
porque ya vemos que hay partes en la Biblia, por ejemplo, en Éxodo dice, Éxodo 32:14, entonces el Señor se arrepintió, ¿verdad?, de lo que le iba a hacer a su pueblo. ¿Cómo que se arrepintió? Pues Dios, ¿cómo que se arrepiente? Bueno, esas porciones donde pues se le, por ejemplo, estas frases donde al Señor se le atribuyen mano, rostro, boca, dice, el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti su paz, los ojos del Señor están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos, con tu brazo poderoso esparces a tus enemigos. Bueno, entonces, ¿cómo? Esos antropomorfismos, otros más complicados como Señor, ten misericordia de mí, que dice el Salmo 57, en las obras de tus alas me ampararé. ¿Que Dios tiene alas? Bueno, entonces para sacar adelante ese tipo, pues dijéramos, de interpretaciones y que no se vean como ridículas, como increíbles, pues los judíos helénicos o los judíos griegos interpretaban estos pasajes del Antiguo Testamento pues alegorizando, sacándole enseñanzas de otro tipo, más profundas según. Porque decían, por ejemplo, de los, vamos a decir, de los intérpretes judíos, hubo algunos que destacaron. Uno de ellos fue Filón. Filón vivió por el año 54 después de Cristo. Y él quiso demostrarle a los griegos que Moisés tenía toda la sabiduría griega que ellos iban a descubrir más tarde, porque bueno, Moisés estuvo antes que ustedes. Y entonces Filón veía la Biblia, y él veía dos cosas: veía lo literal, ¿verdad?, que pues todos los judíos lo aceptan, pero veía también lo alegórico o lo místico. Él prefería, claro, lo místico, aunque lo literal lo tomaba en cuenta, pero para él lo literal estaba en un nivel de inmadurez. Filón fue una persona muy influyente dentro de los judíos. Él no fue cristiano, él fue judío con religión judía, pero él usó mucho la alegoría para tratar de demostrar que Moisés, por ejemplo, era más sabio que los sabios griegos. Y en pasajes literales, la alegoría le da sentidos, por eso, que parecían más profundos, más que están ahí, pero que no están ahí. Te voy a dar un ejemplo de lo que Filón interpretaba. Si vamos a Génesis, en el capítulo 2 de Génesis, porque para Filón, como para todos los que son los que alegorizan, la Biblia tiene dos significados: el literal, ¿verdad?, y pues el significado profundo, el alegórico. Es ahí donde pues empieza uno a encontrar esta situación, ¿verdad?, que fue abriendo paso a la alegoría también entre los cristianos. Mira lo que dice Génesis 2:10 en adelante. Salía de Edén un río para regar el huerto, y de ahí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón, este es el que rodea toda la tierra de Havila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno, y hay también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gión, este es el que rodea la tierra de Cus, y el nombre del tercero es Hidekel, este es el que va al oriente de Asiria, y el cuarto día es el Éufrates. Mira lo que dice la Biblia. Está hablando la Biblia que hay, pues, está hablando de una tierra, del Edén, y que de ahí había un río que se repartía en 4 brazos. Ahora, escucha cómo lo interpretaba Filón en el sentido alegórico, para que veas cómo este método se usó con la idea de sacar un significado más profundo, pero que el autor no está pensando en eso. Aquí no está diciendo que había un río con 4 brazos y que cada uno tiene un territorio que regaba, nada más. Mira lo que dice Filón. Con estas palabras, Moisés se propone bosquejar las virtudes particulares.
También son 4: prudencia, templanza, valor y justicia. Ahora bien, el río principal del cual salen los 4 es la virtud genérica, a la que ya hemos dado el nombre de bondad. La virtud genérica tiene su origen en el Edén, que es la sabiduría de Dios, y se regocija, exulta y triunfa, deleitándose y sintiéndose honrada exclusivamente en su Padre, Dios. Y las 4 virtudes particulares son ramas de la virtud genérica, que al semejanza de un río, riega todas las buenas acciones de cada uno con un abundante caudal de beneficios. ¡Qué tremendo! Todo lo que saca Filón de una descripción literal, donde hay un río con 4 brazos, está diciendo que rodea esta. Pero para Filón ya eso es como un sentido primitivo para la gente común. Y él saca de su propia cosecha todas estas cualidades de los ríos y de la prudencia, la templanza, el valor, la justicia, que todo eso deriva de la bondad. Si me estoy dando a entender, pues él dice, oye, se oye mucho más impactante. Sí, nada más que, aunque aquí vemos una enseñanza de Filón, la está forzando el texto. Quiero que me escuches, porque si tú escucharas a un predicador que dijera eso, llega tu apóstol, llega tu pastor y dice, vamos a leer Génesis 2, 10 al 14. Y había un río y ahí eran 4 brazos. Bueno, hermanos, esto significa que el río principal es la bondad y de ahí hay 4 brazos que de ahí se derivan, que son la prudencia, la templanza, el valor y la justicia, y que esta sabiduría viene de Dios y que de Él se deriva y que entonces va a regar las vidas. Pues tú dices, ¡ay, qué profundo mi pastor! Pero está alegorizando. El texto no tiene nada que ver con eso. Estamos diciendo que la Biblia dice lo que no dice. Con la idea de que, pues para Filón, que estuviera un río y que estuviera en la Biblia esa descripción era como, pues sí, verdad, pero pues como que es un sentido muy, muy básico para los principiantes. Y este es el problema. Que gente que dice, no, voy a darles algo muy de sabiduría y empieza a sacar cosas que no están en la Biblia, hermano. No digamos que no es importante la virtud, de la bondad, la prudencia, sí, pero eso no sale de ahí. Estás haciendo que el texto diga lo que no es. Y el peligro es que a veces se dicen cosas mucho contrarias. Entonces en los cristianos, también de este primer siglo, desde el principio, los cristianos también pues empezaban a hacer lo mismo, porque pues de pronto, ¿verdad?, el cristianismo se vio atacado por las mismas razones. Ya en el siglo II, también en Alejandría, ahí en Alejandría, en el siglo II, segundo siglo, también ahí mismo, por las mismas razones, hubo cristianos como Clemente y Orígenes, Clemente era maestro de Orígenes. Ellos tienen una gran reverencia a la palabra de Dios. También le daban un valor importante al sentido literal. Pero creían ellos que solo la interpretación alegórica de la Biblia daba el significado profundo y verdadero de los textos. Realmente era una intención de hacer el Evangelio aceptable a la filosofía griega. Ese es el problema. Tratando de acomodar la escritura, que era locura para los griegos. ¿Cómo? Era algo sin sentido. Entonces, los filósofos pues no aceptaban el Evangelio y queriendo convencerlos, mira qué terrible es el asunto, porque la motivación era aparentemente buena. Quieren presentar el Evangelio a las mentes filosóficas de su entonces como algo pues que pueda ser atractivo, que pueda pasar, ¿no?, que pueda ser aceptable. Porque pues sufrían duros ataques. Había filósofos como Celso, Porfirio, que eran filósofos de esa época, muy severos, que se reían de las escrituras, se burlaban de ellas, decían que eran inmorales, absurdas.
Por ejemplo, imagínate cuando David manda matar a un hombre para quedarse con su esposa, y David es un gran personaje en la Biblia, entonces comete adulterio. Todas esas inconsistencias que están en la Biblia, pues imagínate, David es un personaje de los que los judíos están muy orgullosos, pero eso entonces ellos daban interpretaciones alegóricas. En esos pasajes donde había mucha crudeza, donde había mucho de sangre, de violencia, pues entonces, si los filósofos griegos alegorizaban todos los desmanes que hacían Zeus y todos los dioses del Olimpo, pues ahora, queriendo suavizar esas escrituras ásperas, pues se usaba la alegoría, con la preocupación de estos cristianos, pues de darle un sentido. Por ejemplo, en esos pasajes donde Dios se veía como un guerrero, hay partes en Éxodo, por ejemplo, donde Moisés establece que Dios subió a su... Mira lo que dice Éxodo 15:1. El Señor se ha magnificado grandemente echando en el mar al caballo y al jinete. O sea, pone a Dios como un guerrero que está destruyendo al pueblo de Egipto. Eso era muy agresivo para la mentalidad filosófica, para la mente filosófica entrenada, ¿verdad? Entonces, pues ellos descalificaban la Biblia. Pero, ¿qué hacían? Pues Clemente, por ejemplo, Clemente, que junto con Orígenes fueron cristianos de los primeros siglos, el primer siglo, el siglo II, pues ellos alegorizaban. Mira, ¿cómo lo explicaba? Decía, el afecto brutal y de múltiples miembros, la lascivia con su jinete montado que da rienda suelta a los placeres, son echados al mar, es decir, son arrojados a los desórdenes del mundo. Así como Platón en su libro sobre el alma dice que el auriga y el caballo que huyeron, que es la parte irracional que se divide en dos, la ira y la concupiscencia, caen al suelo. De ese modo el mito indica que fue por el desenfrenamiento de los corceles que Faraón fue precipitado. O sea, aquí Clemente, queriendo ayudar, pues estorba, porque la Biblia establece que Faraón fue arrojado al mar, sus jinetes, pero él está queriendo hacer una especie de, pues, acomodo, incluso citando a Platón y diciendo así como Platón lo dijo. O sea, el jinete, el caballo, ya no fueron reales. Ya en la alegoría esta, y te vuelvo a decir, llegó un predicador y dice, hermanos, miren aquí donde dice que el Señor se ha magnificado echando en el mar al caballo y al jinete. Esto significa que el Señor ha arrojado la lascivia y sus placeres al mar, es decir, arrojados a los desórdenes. O sea, va a decir, uy, qué bárbaro, como mi pastor, qué inspirado está, qué revelación está recibiendo. No, hermano. Mira, este pasaje es histórico, este pasaje habla de un evento que la gente no pueda creer. No, pues, ¿cómo se va a abrir el mar? Entonces, para gente que es racional, bueno, no, mira, es que eso significa que es el mar de la... Ya empiezan a dar un sentido alegórico, queriendo que la gente que es incrédula a los milagros, que ve como que eso es muy cruel de parte de Dios, como mata gente, pues tratan de darle un sentido profundo y espiritual con la alegoría. Este es el problema, que hay un significado más profundo y que es más allá, más a fondo, y que es algo místico y que solamente pues los iniciados pueden entenderlo. Entonces tú vas a leer la Biblia, pero como eres una persona de bajo nivel, pues te vas a quedar con lo que es el sentido literal, pero lo profundo lo tienen los revelados. Entonces, tanto Clemente como Orígenes, que se inspiraron en Filón, establecían
que la escritura tenía varios sentidos. El sentido literal era comparado con el cuerpo, el sentido alegórico con el alma. Por ejemplo, Orígenes habló de 3 sentidos de la escritura: el corporal, que es el somáticos, que correspondía pues a lo literal o a los hechos externos; el anímico o psíquicos, de carácter moral, y que tenía que ver con las relaciones del hombre con sus semejantes; y el neumáticos o espiritual, entre Dios y el hombre. Entonces, es ahí donde al leer la Biblia, pues ¿en qué plano la vas a leer? De acuerdo a esto, la Biblia en un pasaje puede tener 3 sentidos: el literal, el psicológico y el espiritual. Sin embargo, esto, aunque suena muy profundo, es una herejía. La escritura, ¿por qué? Porque va a quedar al arbitrio, va a quedar al subjetivismo del que va a interpretar. Te voy a poner algunos ejemplos de lo que puede ser el método alegórico en las aplicaciones, ¿verdad? Donde pues sí, por ejemplo, Orígenes no negaba el sentido literal, pero es como secundario. El sentido alegórico era el profundo. Por ejemplo, Orígenes decía, bueno, es cierto, vino el siervo de Abraham a buscar a Rebeca, y Rebeca le da de beber al siervo y a sus camellos. Pero ¿qué está diciendo Orígenes? Dice, bueno, nosotros debemos acudir al pozo de las Escrituras para encontrar a Cristo. Y ahí Rebeca simboliza esto y los camellos esto, y le empiezan a dar un sentido a lo que, para dar una cuestión espiritualizada. Y una cosa interesante, en el curso en hermenéutica vamos a hablar de la interpretación de las parábolas, pero mira, muy poca gente conoce lo que es una parábola en su interpretación correcta. Casi siempre se alegorizan. Si algo se alegoriza, los pastores, los predicadores que no conocen las claves hermenéuticas para interpretar las parábolas, las alegorizan. ¿Qué es una alegoría? Pues le vas dando un sentido a cada cosa de acuerdo a lo que pues te parece. Una de las alegorías que son más frecuentes son de las parábolas, pero de otros relatos. Mira, por ejemplo, lo que hacía Orígenes hablando de cómo alegorizaba la entrada triunfal de Jesús. Es algo increíble, bueno, interesante. En la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, el asna representa al Antiguo Testamento. El pollino, que es manso y humilde y sumiso, el Nuevo Testamento. Jesús mandó a 2 apóstoles que fueran por el asna y, bueno, por el pollino. Esos 2 apóstoles que fueron a buscar a los animales, uno de ellos es el sentido moral y el otro el sentido espiritual. Llega el momento que esto se hace bien cansado, irritante, incongruente, irreal, porque estas delicadas narraciones humanas las transforman en fatigosos enigmas, algunos de ellos muy torcidos. Imagínate, el asna era el Antiguo Testamento y el pollino que nadie había montado era el Nuevo. Los 2 apóstoles que fueron, uno pues es el sentido moral y el otro el sentido espiritual. Si te das cuenta, entonces, pues este método pretende sacarle un sentido a lo que no tiene, según esto, para que pueda tener lo profundo y lo espiritual. Esto empezó a entorpecer la visión de la Escritura, fue creciendo el método alegórico y sumió a la Iglesia en 1000 años de una tremenda y profunda oscuridad, porque este método, el método alegórico, le dio pauta al método de interpretación llamado dogmático. Y cuando se juntó el dogma y la alegoría, se acabó. Ahí se acabó porque ya la Escritura
quedó cautiva, quedó ajena, quedó al arbitrio de las personas y ya no fue el fundamento de la fe de la Iglesia. Sacaron a la Biblia y se llevaron de dogmas y de tradiciones hasta que vino Lutero en la Reforma. Lutero no solamente hablaba de la salvación por obras, porque alguien ha dicho, bueno, la Iglesia Católica ya aceptó que pues Lutero tenía razón de que la salvación no es por obras, no hay que comprar bulas ni a través de pues las canonjías y de las compras, ya no. Entonces ya estamos de acuerdo, no solamente era eso, era el método de interpretación dogmático que sigue teniendo la Iglesia Católica, donde la interpretación de la Escritura está dada nada más por el dogma, el magisterio, y aunque rompa los criterios de interpretación. Así es que es más allá de la simple cuestión de que pues era la salvación por obras. Este método alegórico pues nos llevó a estar indefensos durante siglos ante las herejías que se fueron introduciendo. Porque aquí lo que terminaba, pues tomándose en cuenta, era el pensamiento del autor, lo que él decía. Y pues poco a poco esto se fue acomodando a las conveniencias del poder económico, el poder político y el poder de los gobernantes, del contubernio con el Papa y los reyes, y sumieron a la humanidad en un tremendo milenio, 1000 años de oscuridad. Y mira qué triste que gracias a eso creció el Islam, y mucha gente hoy está perdida en esa filosofía, doctrina también, esa religión de tanto odio y tanta violencia, pero tuvo que ver mucho el que la alegoría entró a la iglesia y llegó el entendimiento. Fue como una maldición de un método que oscureció el verdadero significado de la palabra de Dios. Y bueno, esto sigue presente. Mira, la idea es que la Biblia, vamos a estar hablando de todos los métodos, hoy hablé del método alegórico, y mucha gente lo usa, especialmente en las parábolas. Las parábolas, vamos a llevarnos todo un tiempo para hablar de parábolas y cuál es la clave para interpretarlas. Mucha gente no sabe que la parábola solo tiene una enseñanza central. Voy a hablar del curso de parábolas más adelante. Pero te voy a dar ahorita la tarea, tú que estás oyendo, de recordar qué has escuchado tú de la parábola del buen samaritano. La parábola del buen samaritano, como todas las parábolas, solo tienen un punto central de enseñanza. Hay que conocer cómo se dan ese punto central. La parábola solo enseña algo, una sola cosa. Y mucha gente, con buena intención, pero ignorando estos principios hermenéuticos, por eso estamos dando este curso, le da una interpretación alegórica. La parábola, a diferencia de una alegoría, en la parábola solo hay un punto de enseñanza central. En cambio, en la alegoría le puedes dar muchos sentidos, muchos puntos. Voy a leerte de manera alegórica una interpretación de la parábola del buen samaritano. Tú conoces esta parábola. La parábola se encuentra pues en el Evangelio de Lucas, y quiero que me acompañen para que pues al leerla, está en Lucas 10, vamos leyéndola y voy a darle una interpretación alegórica. Fíjate, no es que esta sea la correcta, voy a hacerles la referencia de una interpretación alegórica para que te des cuenta lo complicado que es y lo difícil que es para uno a veces decir, bueno, ¿en qué está el error? Mira lo que dice la parábola. La parábola viene
ante una pregunta. Un hombre le hace al Señor una pregunta, le dice: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió: dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, porque pues él no lo hacía, sabía que había que amar al prójimo, le dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Lo metió en un lío aparentemente porque para ese entonces había una discusión. Había judíos que decían que prójimo solamente era el judío que guardaba la ley. Otros decían que no, que el judío, por ser judío, aunque no guardaba la ley, era el prójimo. Y así se peleaban. Entonces pensó que iba a meter en un lío a Jesús, pero Jesús no. Nuestro amado Señor, que es el Maestro, el Señor, es imagínate con quién se estaba poniendo él para queriendo entrampar. Jesús le dijo: mira, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios, los dio al mesonero y le dijo: cuídamelo, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Aquí tenemos una pregunta, una parábola, y la parábola da respuesta a una pregunta. Pero mira lo que es alegorizar. De acuerdo a esto, se hacen tipos y se le da a cada elemento un valor. Para los que alegorizan, el mesón donde el samaritano lleva al hombre es la iglesia. El malherido, pues los perdidos. Los 2 denarios con que se paga el costo de este hombre, pues son los 2 sacramentos. O sea, se ve llamativo, ¿no? El problema es que estamos aquí interpretando nosotros a nuestro propio sentir, porque otro día, no, espérame. Los 2 denarios no son los 2 sacramentos, sino el Espíritu Santo. Ese es uno de los denarios, viene a ser el Espíritu Santo. Y la Biblia el otro. Bueno, y entonces, ¿el caballo qué es? Pues el caballo son las buenas obras. Bueno, ¿y el aceite? Aquí date cuenta, hermano, ¿cuántas veces has escuchado tú la parábola del buen samaritano? Y cada pastor alegoriza, si no conoce que la parábola no tiene que interpretarse como alegoría. Una diferencia muy grande es que la parábola, aunque tenga muchos elementos, solo tiene un punto central. ¿Cuál es el punto central? Ese es el punto. Porque puedes alegorizar y terminas diciendo cosas que, aunque parecen muy espirituales, muy profundas, no son lo que Dios dice. Oye, pero es que el Espíritu Santo lo está inspirando. Bueno, para eso también tenemos la guianza del Espíritu Santo que nos está dirigiendo a estos estudios, porque podemos en ocasiones enturbiar el texto y decir cosas que no hay, ¿no? Imagínate alegorizar. Nehemías 3:3 dice así: los hijos de Sena edificaron la puerta del pescado. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con cerraduras y cerrojos. Y un predicador dice: hermanos, este texto quiere decir que debemos pescar almas. ¿De dónde sacaron eso? Porque Nehemías dijo que los hijos edificaron la puerta del pescado. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con cerraduras y cerrojos. A ver, ¿qué es eso? Es que la puerta del pescado es ahí donde hacemos pasar a los pecadores. Ellos estaban edificando el muro de Jerusalén, nosotros vamos a edificar la iglesia trayendo almas. Hay que ganar almas para el Señor. Hermano, está bien, pero ¿por qué usas ese texto? Es que ahí dice, mira, que
que los hijos que edificaron el templo a través de la puerta del pescado y que hay que tirar las almas porque Dios nos hizo pescadores de hombres y hay que edificar la iglesia trayendo almas. Digo, esa es la alegorización, mis hermanos. Estás haciendo que la Biblia diga lo que la Biblia no dice. Tú puedes decir, bueno, pues es que la idea era buena, era sacar verdades profundas. Sí, nada más que tú ya estás diciendo lo que quieres decir y no dejas que la Biblia sea la que alce la verdad. Muchas voces se levantaron en contra de la alegorización porque terminaron siendo, te digo, pues una maldición, un método en el que la palabra dejó de hablar, donde la alegoría se exageró, donde la verdadera exégesis se perdió, porque la exégesis es interpretar lo que la Biblia dijo a sus primeros oyentes, de acuerdo a su contexto, de acuerdo al lenguaje, de acuerdo a la figura del lenguaje, de acuerdo a las condiciones. Y una vez que ya se saca el sentido original, se contextualiza y se aplica a nuestro tiempo, pero sin violar el sentido, no hacer darle el sentido que nosotros queremos. Pues terminamos este método de interpretación erróneo que es la alegorización. Digo, mucha gente lo usa, a veces con buena intención, pero siempre estarás tú imponiendo a la escritura tu criterio, tu manera de pensar y no la interpretación que es. Así es que tengamos cuidado y pues que el Señor nos asista y nos dé ese respeto por la Biblia para no hablar y hacer hablar lo que no esté en la palabra. Que Dios les bendiga. Soy el pastor Manuel Lugo Martínez y ya estamos esperando que este sea un tiempo de auxilio, de ayuda para los que están en este curso de hermenéutica bíblica. Dios les bendiga, nos escuchamos mañana.